Y hay gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a hablar sobre lo que es el tax free y cómo funciona este en Uruguay. Ahora, si viajas para otro país y quieres saber las reglas de este lugar, entra en el canal que vamos a tener una lista de varios países y sus reglas respectivas. Ahora vamos a comenzar con el significado de tax free, que como dice su traducción literal es libre de impuestos. Se trata de una tasa de devolución que se aplica a aquellos turistas que cumplen una serie de requisitos necesarios y que realicen compras de bienes en el país que estén visitando. Cada uno de los países tendrá sus respectivas reglas y sus montos mínimos y máximos para poder participar de este descuento. Entonces vamos a comenzar con las informaciones necesarias que ustedes precisan para utilizar tanto el tax free como la devolución del IVA en Uruguay. Primero vamos a hablar sobre el tax free. Este beneficio solo se aplica en las compras que se realicen en comercios que estén identificados con el cartel de tax free de Global Blue. Principalmente lo van a encontrar en la puerta de los comercios o cerca de la caja. Estos se encontrarán en alguno de los shopping o en el centro de Montevideo. Recuerden que ustedes tienen que pedir el formulario del tax free a la persona que les va a cobrar y van a necesitar un formulario por cada compra realizada en cada una de las tiendas adheridas. Para que se aplique el descuento necesitan realizar la compra con tarjeta de crédito o de débito y el importe debe ser mayor a 500 pesos uruguayos. El porcentaje de descuento que obtendrán en Uruguay por tax free es de 14.4% del importe de la compra total. Ahora vamos a hablar sobre la devolución del IVA. Esta se aplica sobre los servicios turísticos prestados a personas físicas no residentes siempre que sean abonados mediante tarjeta de débito o crédito emitidas en el exterior. El valor total que aparece emitido por el POS, o sea, la maquinita de crédito y débito, y no así el importe total. ¿En dónde ustedes encontrarán el descuento del IVA? Por ejemplo, en servicios gastronómicos como restaurantes y bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares. Otro lugar que pueden encontrar el descuento del IVA son en hoteles, moteles, apart hotel, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping. Si van a hacer una fiesta o eventos, estos alquileres no van a tener el descuento, pero sí los servicios de catering que se necesiten para la realización de estas mismas fiestas o eventos. Y para finalizar, si alquilan un auto en Uruguay sin chofer profesional, o sea, si lo manejan ustedes mismos, también podrán obtener el descuento del IVA. ¿Cuánto es el descuento del IVA? Es del 20% de la compra total. Ahora vamos a lo más importante. ¿En dónde tienen que presentar todas estas boletas para poder recibir el dinero tanto del IVA como del tax free? Hay dos lugares para recibirlos. Uno es el puerto de Montevideo y el otro el aeropuerto de Carrasco. Para recibirlo en el aeropuerto hay dos formas. Para recibirlo en el puerto de Montevideo hay solo una. Comencemos con la forma diferente que existe en el aeropuerto de Carrasco. Al llegar a Rivos, en la primera puerta se encontrarán con una máquina para declarar el tax free. Al accionarla te dirá que tengas todos los documentos a mano. Al comenzar el proceso te pedirá que pongas tu identidad o tu pasaporte en el escáner para que reconozca quién eres. Posteriormente tendrás que poner una a una las notas fiscales o boletas que te hayan dado en los comercios. Así irá reconociendo una a una las compras que has hecho en Uruguay. Una vez finalizado este proceso, creará una lista de todas las compras que has hecho y te pedirá para introducir una tarjeta de crédito internacional o de tu país, la cual será la que recibirá el dinero. Y está pronto, ahora saldrá una boleta que te dirá todos los datos necesarios sobre cuánto has declarado y cuánto va a volver a tu cuenta. Este proceso puede demorar bastante tiempo, por eso lleguen con bastante antelación. Y ahora vamos a hablar de la segunda forma, la más tradicional, esta que se emplea en la gran mayoría de los aeropuertos y puertos del mundo, que es declarar y pedir el tax free vía aduana. Lo que tendrán que hacer es llegar antes del check-in a la aduana con los artículos comprados juntos con el formulario de tax free completo, todos los tickets de compra y su pasaporte o identidad si pertenecen al Mercosur. Aquí mismo les sellarán el formulario para validar la exportación de los bienes adquiridos. Y obviamente junto a la presentación de un número de tarjeta de crédito para poder depositar el dinero. Nuevamente les repito, cuidado con los tiempos, no crean que la restitución del dinero es automática, demora entre 10 a 30 días en entrar en la tarjeta de crédito. Espero que les haya servido a todos aquellos que quieren viajar para Uruguay. No se olviden de ahorrar cada centavo, así podemos viajar mucho más.
Si quieren consejos sobre Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, París y muchísimas cosas más, entren en el canal para ver todos los videos que tenemos. No se olviden de inscribirse y dejarme un me gusta. Y todas las preguntas que tengan las pueden hacer en la descripción. Nos vemos en la próxima.